Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos presenta para poder trabajar el estudio bíblico número 5, en la cual estaremos hablando del carácter ideal que se manifiesta en servir por amor. Y cuando hablamos del carácter ideal, siempre la iglesia toma como premisa el ejemplo de Jesucristo en su función de ministerio y cómo éste generó un impacto en la vida de la iglesia y cómo esa forma de servicio Jesús la transfirió a la vida de los discípulos para que la iglesia se convirtiera en un agente de cambio ante un mundo en crisis. Y es por eso que la base de este servicio está en la fuente de el amor de Dios, que no es nada más y nada menos que la respuesta a una necesidad humana, no a un estímulo positivo, porque vemos que el amor de Dios se manifiesta no porque seamos buenos, sino aún nosotros siendo malos. Es por eso que el pensamiento central, cuando dice que la vida cristiana no es una profesión vacía, está concebida para llevar fruto en amor, servicio a los santos, significa que mediante el carácter ideal se ha de producir una vocación que va a tener un objetivo definido. Por lo tanto, se dice que no es una profesión, sino que es algo que está integrado. Y eso como resultado trae lo que se conoce un producto que se llama fruto. Y ese fruto constituye ser el amor sacrificial de Dios, donde el servidor de Cristo se desacomoda para acomodarse a la necesidad de los demás, desde los de la casa del Señor hasta aquellos que no han conocido la experiencia de salvación. Es por eso que teniendo eso claro, entendemos de que servir a Cristo conlleva también unas demandas en reflejar ese amor a través del carácter que Él dejó plasmado a través de las Sagradas Escrituras. El texto áureo dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y este versículo estaremos tocando con más detalle en la lectura, pero vamos a ver que es uno de los efectos que produce servir en amor y cuando utiliza el verbo practicando, habla de que es parte de la conducta del servidor de Cristo. Hay tres objetivos que vamos a estar mencionando y es cómo vamos a evaluar la necesidad del servicio cristiano a la luz de la palabra de Dios, cómo apreciar la actitud que se requiere para un servicio de amor a los hermanos de la fe y cómo formular la conducta que se apropia a los que hemos sido siervos de Dios. Estos aspectos importantes deben entonces ser identificados de tal manera que podamos entonces nosotros manifestarlos en una vida en la cual demanda servicio. Bien, la lectura se encuentra en el capítulo 12 de Romanos, la carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia de Roma y que en este capítulo podemos notar que aquí hace énfasis de los deberes de el cristiano. Por eso es que entre los versículos 1 y 13 vamos a ver cómo el apóstol se dirige a la iglesia de Roma y qué es lo que él espera de sus destinatarios al recibir este documento. Por lo tanto, cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que es dada a cada uno cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y aquí cierra lo que el apóstol Pablo le quiere dejar saber a los de la iglesia en Roma. Hay una serie importante de aspectos que el apóstol Pablo quiere dejar plasmado en la vida del creyente. Y habla de tres aspectos importantes que deben estar presentes en la vida del creyente. Y es servir por amor, requiere que seamos renovados en el entendimiento. Y eso lo podemos ver entre los versículos del 1 al 3. Y podemos entonces identificar cada uno de estos como ser renovados en el entendimiento y comprobar cuál es la voluntad de Dios y poder ver lo que se llama el criterio sobre nosotros mismos de que debe ser acorde a la medida de fe. Por lo tanto, los versículos 1, los versículos 2 y los versículos 3 enlazan este aspecto fundamental en la vida del cristiano. Su segundo aspecto es servir por amor, requiere un buen uso de los dones recibidos de parte de Dios. Y esto los vamos a encontrar manifiestos en los versículos 4 al 8. Y cuando habla de esta manera, podemos decir lo siguiente: el servicio en el Señor, uno que requiere entender que somos cuerpo. Y también tenemos que entender que cada miembro del cuerpo de Cristo debe de desarrollar el don recibido y entender que es importante la aplicación de este don. Por lo tanto, desde el versículo 4 hasta el 8 estaremos tocando estos aspectos fundamentales y cerramos con este aspecto, como el amor que se requiere para servir debe ser uno sin fingimiento. Y esto el apóstol Pablo
lo hace resaltar entre los versículos del 9 al 13. Y cuando vemos esta información, vamos a estar hablando específicamente en ellos sobre el amor fraternal como algo indispensable al servir en la casa de Dios. Y al servir tenemos que tener claro que no debemos ser perezosos y que debe haber en nosotros una actitud ferviente. Tomando esto en consideración, podemos decir que el apóstol Pablo usó en la carta de Romanos un tono de carácter familiar, con el fin de designar a los destinatarios de la iglesia. Y en este caso, a través de la carta, podemos ver que él le llama hermanos y podemos ver que él enfatiza la importancia de los dones que se unen con el beneficio de dar nutrición al cuerpo de Cristo. Es por eso que la doctrina de servir tiene que ser acompañada con amor y que constituye este ser el ejemplo supremo en la persona de Jesús, quien ha vivido con el fin de que nosotros hagamos de su obra ministerial y su obra sacrificial algo patente en la vida de los creyentes. Es por eso que podemos decir que el Señor no escatimó esfuerzos con servir al pueblo de Dios. Y es por eso que podemos encontrar como cuando Él recorre Galilea, estuvo enseñando, estuvo predicando, estuvo llevando las nuevas noticias y sanando a los enfermos. Ahora, en Romanos 12 se nos hace ver que servimos a los demás del mismo cuerpo al cual nosotros pertenecemos en Cristo Jesús. Y de esta manera nosotros servimos a otros. Entonces también nosotros mismos nos beneficiamos de manera espiritual. Quiere decir que a través del servicio hay un alto grado de complacencia para aquellos que desean servir. Por eso la vida cristiana haya sentido cuando se vive para honrar a Dios y para servir a los de la casa. Es por eso que podemos ver cómo de manera amplia el apóstol Pablo hace aquí de los dones del Espíritu Santo, que estos tienen lo que se llama el propósito de ser encausados, no tanto en beneficio del portador, sino para beneficio de otros. Es por eso que a través de este análisis bíblico usted va a poder ver lo siguiente, va a poder ver que la manifestación de los dones no son dados como una especie de trofeos a la espiritualidad de ciertos hermanos específicos o hermanas en la fe, sino más bien constituyen ser la capacidad que la otorga el Espíritu Santo de manera divina y que estos tienen que ser vistos como herramientas para hacer el bien a la necesidad en la iglesia de Jesucristo. Es por eso que a través de Romanos se puede ver de manera clara que el Señor siempre da oportunidades de servir a los amados de la iglesia. Y es por eso que tenemos que aprovechar para hacerlo de manera efectiva. Y es por eso que cuando analizamos lo que indicamos anteriormente, que servir por amor requiere que seamos renovados en el entendimiento, usted va a notar que entre el versículo 1 al 3 viene el apóstol Pablo que dice que antes de servir a nosotros, nosotros tenemos que primero ofrecernos a Dios y ofrecernos a Dios de manera personal. Y no podemos ser efectivos en el servicio si no hay consagración.
para que nuestro culto racional, que es la adoración práctica, pueda tener sentido en la vida del cuerpo de la iglesia y en la vida de los que no han conocido la experiencia de salvación. Por eso cuando usted analiza el versículo 1, revela que tener una actitud de amor al tratar de influenciar a los santos en la consagración, vamos a ver entonces cómo Dios permite al hombre usar su libertad para obedecer las recomendaciones que él da a través de la persona del Espíritu Santo. Por eso es que cuando hablamos del apóstol Pablo, Pablo era un apóstol para la iglesia gentil, pero presenta la doctrina a los santos en una condición, escuche bien, en hermanos de la fe. Por eso es que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Cuando dice presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es una declaración de que todo el que sirve al Señor debe considerarse a nivel de aquellos a quien ministra. Un carácter de gentileza y cordialidad constituye ser un factor fundamental. Es por eso que al presentar nuestros cuerpos en sacrificio al Señor, debemos hacerlo por las misericordias de Dios. Y seguramente la misericordia de Dios es la que se mostró primeramente para salvarnos y se debe entonces traducir en una acción de entrega total a Él para servicio. Y el sacrificio vivo no es únicamente del cuerpo físico, sino constituye ser la totalidad del ser. Por eso es que cuando se utiliza la expresión presentéis vuestros cuerpos, la forma que se utiliza presentéis se traduce en la cual está junto a exhibir, a proferir, a recomendar, a estar a mano, a estar listo para el servicio. Entonces, usted va a notar que mediante el sacrificio vivo, no es únicamente como señalamos de manera anterior de lo físico, sino de el ser, de una manera más bien ontológica. Es por eso que el sacrificio que agrada a Dios tiene características como tiene que ser vivo, debe proceder de la vida nueva que hay dentro de los creyentes, debe ser santo, porque el creyente experimenta la santificación del Espíritu que vive en él, y debe ser sobre todo agradable a Dios. Por eso es que eso es el resultado de la obra de transformación, que es lo que da la idea de una transfiguración en la conducta del creyente, la cual implica la participación y la proximidad o la transferencia o la secuencia de lo que Dios ha hecho se manifiesta a través del servicio. Es por eso que el apóstol Pablo enseña que esta consagración debe ser, viene a ser lo que se llama un culto racional, o en otras palabras, un culto lógico. Entonces, a través del versículo 2, podemos ver que él ruega a los santos que no se conformen a este siglo. Es por eso que el análisis tenemos que, en otras palabras, imitar la cultura de Cristo para rechazar la conducta depravada del mundo donde se vive. Es por eso que cada hijo de Dios debe evitar las malas conversaciones, debe promover lo que se llama una relación de la buena información para ser edificados. Es por eso que se nos muestra que Cristo murió para rescatarnos de el presente siglo, y entiéndase de la condición depravada del tiempo,
en la cual estábamos viviendo, y es por eso que constituye ser lo que se llama un insulto a la gracia divina que vivamos conforme al presente sistema mundano. Quiere decir que nuestro comportamiento tiene que ser diametralmente opuesto, porque el nuevo comportamiento adquirido es uno que ha sido otorgado por Jesucristo mediante la persona del Espíritu Santo. Y es por eso que cuando vemos en el versículo 3, como habíamos indicado, de que el criterio sobre nosotros mismos debe ser acorde a la medida de fe, es por eso que dice, pues por la gracia que es dada. Y el apóstol Pablo aquí dice, me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, de la manera que el apóstol Pablo expone la importancia de una estima sana es a través de el servir a Dios y servir a los hermanos de manera efectiva. Es por eso que el versículo 3, Pablo no habla como quien depende de su gran experiencia, sino a causa de la gracia divina que le había sido otorgada. Los ministros cristianos deben depender de esa misma gracia divina para hacer el trabajo entre la comunidad de fe, y también la recomendación del apóstol Pablo, que viene siendo aquí el escritor inspirado, para que cada uno sea atañe a todos los hermanos sin ningún tipo de excepciones. Es por eso que se revela el tema de un valor imprescindible para el carácter del discípulo. También podemos ver que tercer versículo tiene una segunda parte, y es que enseña que en lugar de sentirnos mejores que otros, debemos ser juiciosos, tenemos que ser sobrios y pensar de nosotros conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Y el sentido práctico de este mandamiento es que cada miembro del cuerpo de Cristo debe verse a sí mismo como siervo de Dios. Y esto sucede entonces cuando el creyente entra en ese estado de conciencia en la cual entiende que los dones que han sido puestos en sus manos son para la administración y edificación del cuerpo de Cristo, y que Él es simplemente un instrumento que ha de ser utilizado para ser de bendición dentro de la comunidad de fe. Por eso debe servir con estos a los santos y dejarse ministrar también por otros con los dones que Dios haya repartido. Y es importante que se haga todo para edificación. Y cuando trabajamos por amor al progreso espiritual de los hermanos, damos testimonio de que nuestra estima propia está acorde con la identidad que Dios nos ha dado. Ahora bien, entre los versículos 4, 5, 6, 7 y 8, vamos a estar hablando de dos aspectos importantes. El servicio en el Señor, que requiere entender que somos cuerpo, y vamos a ver que cada miembro del cuerpo de Cristo debe desarrollar el don que ha recibido de parte de Dios. Entonces, usted puede notar que la ilustración que se hace es muy práctica. Es por eso que usted va a ver que Pablo explica el sentido de un carácter servicial. Cuando usted y yo escudriñamos las escrituras y vemos el versículo 4, se resalta el ejemplo del cuerpo, y a través de ello nosotros podemos entender de una manera más clara que hemos sido diseñados para ser útiles a otros. Y el sentido de sentirnos mejores que otros
desaparece cuando recordamos que hay armonía en el cuerpo humano, a pesar de que este mismo cuerpo humano tiene una diversidad de funciones que tienen cada miembro. Y es por eso que la interacción que tienen los miembros del cuerpo entre sí constituye un testimonio vivo de la sabiduría del Creador. Y aunque cada miembro se realiza de una manera distinta en función, no lo hace de manera independiente a otros miembros, sino para servir a los demás miembros. Y es por eso que a la vez cada miembro funciona necesariamente en absoluta concordia con la cabeza, donde está el órgano central del cuerpo. Y esto nosotros le llamamos el cerebro, ¿no? Porque hay un orden, hay una directriz. Y usted va a notar que el versículo 5, cuando dice así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos a los otros. Vemos que Pablo toma esta ilustración del cuerpo para hacernos ver que somos un cuerpo en Jesucristo y que ese cuerpo tiene muchos miembros. Por eso es que a los corintios se les enseñó que todos ellos eran del cuerpo de Cristo y que cada uno era un miembro en particular de ese mismo cuerpo. Y en ese mismo expresión que hace el apóstol Pablo cuando él habla de esto en Corinto, y para los que quieran ser más específicos, estamos hablando de la primera carta que escribe el apóstol en Primera de Corintios, el capítulo 12, 27, y enseña que Dios colocó a los miembros y cada uno de ellos en el cuerpo de la manera que él quiso. Y el énfasis de la enseñanza de esto es Cristo, porque Pablo dice que somos un cuerpo en él. O sea, cada miembro trabaja en comunión con Cristo y eso nos hace miembros los unos a los otros. Es por eso que tenemos y debemos aprender que toda persona que se congrega en un edificio de reunión cristiana no es por ello miembro del cuerpo de Cristo. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo es miembro de Cristo y tiene pertenencia a los demás miembros. Es por eso que cuando el enfoque de una iglesia es Cristo, usted va a ver generalmente que los miembros trabajan en armonía entre ellos. El apóstol Pablo explica de una manera eficiente cuando deja claro de que la cabeza de ese cuerpo es Cristo y que todo el cuerpo se nutre y se une y crece por el poder de Dios. Ahora, los versículos 6 y 8, cuando dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, servicio en servir, enseña en enseñanza. Y después en el 8 dice, exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Usted va a ver de una manera evidente que el cuerpo de Cristo no solo está compuesto por diferentes miembros, sino está diseñado para que cada miembro desarrolle sus dones dentro del mismo cuerpo. El versículo 6 lo que hace es que revela que los distintos dones que tenemos han sido provistos por la gracia de Dios. Y es por eso que nunca debemos jactarnos, sino agradecer al Señor por capacitarnos para servir. Usted va a ver que desde el versículo 6 hasta el 8, Pablo enseña 7 de los muchos dones que se han dado a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son estos? Pues fíjese, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, administración, presidir,
hacer misericordia. Y usted va a ver que el apóstol Pablo enseña no solo la diversidad de funciones que tiene el cuerpo de Cristo, sino cuál es la manera correcta de ejercer tales oficios. Por ejemplo, dice que el don de profecía debe usarse conforme a la medida de fe. Y aquí profetizar no se está refiriendo a predecir el futuro. Se está refiriendo a el mensaje de la predicación, uno que es pertinente a la necesidad del cuerpo para que ellos puedan mantenerse en santidad. Y a través de esa predicación va a haber exhortación, va a haber amonestación, en algunos casos se experimenta la reprensión como parte del amor de Dios, pero tiene como finalidad que el cuerpo de Cristo, los cristianos, se mantengan en alianza con lo que Dios ha dejado plasmado en la Escritura. Entonces, el hermano que profetiza debe estar convencido de que tiene un mensaje de Dios que lo va a entregar. Y volvemos y repetimos, no es predecir el futuro. Es por eso que debemos recordar que la profecía va a ser juzgada por los hermanos para saber si Dios fue el que verdaderamente habló. Entonces, el buen filtro para ello es discernir la autenticidad de la profecía, es que ésta venga de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Además, el apóstol Pablo enseña que cada hermano que tenga el don de servicio debe ser usado para servir a los demás. Y significa que el que dice que sirve y no sirve, pues no sirve. Por lo tanto, en la demanda de Dios, mediante la experiencia dispensada del Espíritu Santo, el servicio es algo que se hace activo en la vida de la iglesia. Además, el apóstol Pablo habla de que este servicio, que es donde viene la palabra diaconía, porque eso es lo que es servicio, define el tipo de servicio ministerial. Entonces también hay uno que habla de que se exhorta a la práctica de la enseñanza. Y ese don recibido es el de enseñar, que constituye ser un elemento regulador al respecto. ¿Y por qué? Acuérdense que los maestros de la iglesia, Dios es el que los llama, Dios pone en ellos ese denuedo de vocación, porque aunque el maestro no esté enseñando, siempre se está nutriendo de la palabra para poder ser pertinente a la salud de la iglesia en cuanto a la sana doctrina. Por lo tanto, usted y yo, que posiblemente no tenemos un grado académico formal, pero a Dios le ha placido que los maestros puedan ser los docentes de la congregación donde Dios lo ha puesto para que puedan ir en defensa de la fe y la congregación pueda entonces ver el efecto de esta enseñanza mediante la aplicación. Y es por eso que cuando dijimos que era un elemento regulador, tiene que ver que ellos son responsables de la interpretación de la escritura mediante la observación del versículo y lo que Dios ha dicho, de tal manera que esto pueda llevarse a la práctica. Y cuando se lleva a la práctica es porque ya la voluntad decidió obedecer, entonces Dios hace que esa palabra se haga revelada en la vida de aquellos que obedecen. Es por eso que la enseñanza va a ir conforme a la palabra de Dios y por tanto constituye ser en esa enseñanza un manual y una guía para aprender a vivir en obediencia. Otro aspecto es que los dones de Dios que se hablan aquí en estos versículos continúan en el versículo 8. Y allá aprendemos que si un hermano tiene el don de exhortar, debe practicar la exhortación y
Por ejemplo, usted puede traer a su memoria lo que Hechos capítulo 13 versículo 15, cuando Pablo y Bernabé fueron invitados a dar una palabra de exhortación al pueblo en una sinagoga judía. Es por eso que exhortar, que viene siendo un sentido de imploración, de ser solaz, de confortar y de consolar. Es la palabra que en el griego aparece, que se llama paraclesis, que viene siendo un exhortador. También se habla del que él tiene el don de repartir, debe hacerlo, dice, con liberalidad. Entonces, esto nos debe servir a cada uno de la comunidad de fe como inspiración. Y un ejemplo de esto es la iglesia de Macedonia, las cuales, a pesar de la profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Entonces, el que tiene el don de presidir debe hacerlo con solicitud. Los que están en puestos de autoridad en la iglesia, como los ancianos, los presbíteros y obispos, en otras funciones, deben evitar huir de esa responsabilidad, sino asumirla. Y déjeme decirle, el presidir, como todos los demás dones, requiere entonces vida de consagración, porque en esencia cada miembro del cuerpo de Cristo constituye ser un líder espiritual. Es por eso que se les exhorta a que sean diligentes. Entonces, usted va a notar que al final de la lista está lo que se llama hacer misericordia. Y se recomienda hacerlo y hacerlo con alegría. Y cada uno que atiende a un desvalido debe recordar que el corazón alegre constituye un buen remedio. La alegría refleja el rostro de un siervo misericordioso, de mucho aliento al que sufre, y el que está viviendo por una situación difícil, esa alegría se va a convertir en un antibiótico de sanidad interior. Y es por eso que tenemos que ser cuidadosos en ello. Entonces, acuérdese, es importante estos aspectos mencionados. Ahora, el tercero de lo que estuvimos hablando al inicio es que el amor que se requiere para servir debe ser sin fingimiento. Y usted va a ver cómo en los versículos 9 al 13, versículos 9 al 13, habla de que el amor sea sin fingimiento. Y cuando habla de fingimiento, quiere decir que sea sincero y que no haya hipocresía. Entonces, a la misma vez, significa que usted va a entrar en una empatía, va a darse a entender, va a ser claro entre todos los demás y hacerse manifiesto este amor. Y amor aquí no es un elemento de sentimiento, sino que este amor va acompañado de una piedad y obediencia, porque es parte de la orden divina. Y cuando habla de esta manera, podemos ver que el amor fraternal constituye en ser indispensable en servir dentro de la casa de Dios. Cuando nosotros analizamos el versículo 9, la regulación sagrada para hacer uso del verdadero amor cristiano tiene que partir de la vida consagrada del creyente. El apóstol enseña que debemos amar sin hipocresía, y se utiliza el término fingimiento. Esta palabra, que en el análisis griego, la palabra tiene un término que significa ampokritos, es lo contrario a no ser hipócrita, sino que es ser honesto. Significa entonces que debe ser algo patente en la conducta del creyente. Y hay diferentes personas en las cuales las palabras
nos mandan a amar. Por ejemplo, debemos amar a Dios, que es el primer mandamiento de todo, y después igualmente a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir que de la misma manera que nosotros nos cuidamos, vamos a tratar a nuestro próximo, porque prójimo también es próximo, el que está en necesidad. Entonces, los hermanos en la fe, al ver esta conducta, son inspirados también para ejercerla. La enseñanza aquí es que el practicar el amor hacia todos es con el fin de evitar la hipocresía, de modo que amemos de manera genuina, en pro de manifestar entre los hermanos el verdadero amor de Cristo. Vamos aquí viendo entre los versículos 9 al 13 cómo el apóstol Pablo interpone el mandamiento de aborrecer lo malo como un imperativo y seguir lo bueno. ¿Por qué? Porque lo bueno constituye ser en el aspecto primordial y la virtud divina para poder entonces derrotar y quitarle ese detonante al aborrecimiento. Entonces, por tanto, tenemos que pensar en cuán importante es el ejercicio del amor. Y tenemos que pasar por una escuela para aprender a poner en práctica esto. La respuesta es no. Una vez nosotros asumimos postura de obediencia, Dios produce el denuedo mediante la persona del Espíritu Santo, mediante estado de conciencia, para que ejerzamos esta función de servicio. Es por eso que el amor fraternal está relacionado con ser afectuosos, cariñosos, amables para con todos, como el apóstol Pablo lo recomienda. Y una de las maneras como practicar el amor fraternal es prefiriéndonos unos a otros en lo relacionado con la honra. Y un ejemplo de esto se mostró cuando el apóstol Pablo en varias ocasiones alababa el buen comportarse de los hermanos a través de las cartas, como lo hizo con los de Corintios. En cierta ocasión, busquen el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 2, y un sentido de honrar a los otros. Es por eso que la palabra anima a cada uno que estime a los demás como superiores a sí mismo. ¿Por qué? Porque todos somos servidores. Entonces, entre los versículos 11 y 13, que habla en lo que requiere con diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y después dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Usted va a notar que en el versículo 11 enseña que hay aspectos de la vida cristiana que requieren diligencia. Los mandamientos del Señor no deben hallar en nosotros un ánimo retardado, sino un ánimo presto. Es por eso que hay un ejemplo de un hombre que mostró pereza en algo que requería diligencia. Y eso usted lo encuentra en la Biblia, en la historia de Lot. Por eso es que los ángeles le anunciaron que el juicio contra Sodoma era inminente. Pero usted puede ver que Lot se detuvo a tal manera que los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano junto a su familia para sacarlos de la ciudad. Entonces, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro anima a los hermanos a mostrar toda diligencia en añadir a los ingredientes necesarios a la práctica de la verdadera fe. Y nos sirve de buen testimonio al respecto. Y es por eso hombres como Apolos, quien cuando visitó a los hermanos en Éfeso, dice que dejó ver que tenía un espíritu fervoroso. Y ese deber debe ser nuestra misma actitud, la cual nosotros servimos a Cristo. Entonces, usted va a notar que en los versículos 12 y 13 se revelan que los siervos de Dios
Tenemos que estar gozosos en la esperanza. Gozosos no es alegres. Gozosos es con una expectativa porque sabemos que Dios ha de convertir la experiencia en una realidad patente porque mediante el gozo, que quiere decir aquí estado de certidumbre, porque gozo como fruto viene siendo esperanza, pero aquí cuando decimos gozosos en la esperanza, quiere decir en alto grado de certidumbre en lo que Dios ha de convertir en experiencia. Y es por eso que en Romanos 5:2 debemos gozarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Debemos ser sufridos en la tribulación. Y cuando decía de ser sufridos en la tribulación, no es que seamos masoquistas emocionales, es que las circunstancias de la vida son producto de cosas que ocurren en la vida, mas también constituyen en muchas ocasiones ser conducta contraria a aquellos que los que viven en justicia con Dios. Por lo tanto, no nos debe de tomar por sorpresa, porque todo aquel que vive una vida hacia el temor de Dios, estos fenómenos han de hacerse visibles en la vida del creyente. Entonces, el creyente no debe de salir corriendo de las tribulaciones, sino que debe enfrentarlas con perseverancia. Entonces, sabemos que si abundan con nosotros las aflicciones de Cristo, miren, también van a abundar por él la consolación. Y es por eso que el Señor sabe que soportar las aflicciones no es posible sino a través de su gracia. Y nos dice que debemos ser constantes en la oración. Por lo tanto, la oración constituye ser una disciplina espiritual, como lo es escudriñar la palabra y como lo es también el doblegar nuestro yo mediante el sacrificio del ejercicio del ayuno. En el versículo 13, usted va a ver que se enfoca en el servicio de la hospitalidad. Y cuando se habla de hospitalidad, escuche bien, hospitalidad, es que esta persona quiere que sus huéspedes, que sus hospedadores, los trate como si fueran queridos, amigos, y actuar con ellos de manera amorosa y amistosa. Y es por eso que se enfoca el servicio de la hospitalidad hacia el hermano en la fe que tiene necesidad. El apóstol Pablo era un viajero frecuente y por eso sabe que se refiere cuando insta a los santos a tener en cuenta a los que están necesitados en función al ministerio. Es por eso que la palabra nos enseña que al hospedar a los hermanos debemos hacerlo sin murmuraciones. Si le pedimos al Señor sabiduría, Él nos ayudará a equilibrar el cuidado de nuestras familias, el deber de ser hospitalarios y ayudadores en las necesidades de los hermanos. ¿Qué hemos querido decir con todo lo señalado? Que cuando analizamos estos versículos, hemos obtenido lo que se llama un criterio más amplio, el cual el carácter que Dios espera de los creyentes sea uno que se refleje en servicio y que en verdad constituye ser necesario que los hijos de Dios imitemos al Señor en cuanto al servicio, porque este es propio de nuestra fe. Y cuando el Espíritu viene a vivir en nuestros corazones, Él manifiesta su fruto. Y este distintivo o primer distintivo es el fruto del amor, que es el más sobresaliente y se manifiesta en la bondad. Y cuando ambos ingredientes se manifiestan en la vida del creyente, se va a hacer fácil y llevadero. Servir por amor al Dios Todopoderoso
y a los hermanos en la fe. Entonces vamos a ir dándonos cuenta que a mayor vamos ejercitando el amor que Dios ha producido en nosotros, un alto grado de complacencia se produce en nuestro ser. Es por eso que cada uno como discípulos de Cristo debemos pedir al Señor que nos dé la oportunidad de hacer bien a otros para que su palabra se haga patente en la vida de la iglesia y aún aquellos que no han conocido la experiencia de salvación. Esperamos que esta información sea de ayuda y que a la misma vez pueda ser compartida con los miembros de su congregación. Bendiciones a todos.